Yo quisiera comenzar por el final. Es decir, aquí tengo varios documentos, una boleta de citación a Edmundo González Urrutia con fecha el 23 de agosto, una boleta de citación número 2 con fecha el 26 de agosto, 3 días después, otra boleta de citación el 29 de agosto de 2024. Y como respuesta llega una carta. Después de esta carta se ratifica la orden de aprehensión, pero esta carta, que aquí la tengo en mis manos, es interesantísima por varias razones. Okay. Razones que tienen que ver no solamente con el punto de vista jurídico, no solamente con el punto de vista político, sino incluso con el punto de vista de eso que los filósofos políticos llamamos la majestad del Estado. Porque se refiere a usted como Tarek William Saab, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Y digo Edmundo González Urrutia sin mayor epíteto, sin mayor, porque al final de la carta, hay elementos interesantes aquí, firma única y exclusivamente como Edmundo González Urrutia y una cédula atrás. Lo que yo dije en la rueda de prensa, por cierto, como detalle, ¿no? Tú lo captaste. Es también. Un detalle fundamental. Tú lo captaste. Ni siquiera presidente o algo que se le parezca, ni siquiera ex candidato. Él sabe que no es presidente. Edmundo González Urrutia. Pero la carta habla del ciudadano Tarek William Saab, es referida al ciudadano Tarek William Saab, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, y se plantean estos términos. Me dirijo a usted, estoy citando textualmente, con la finalidad de referirme a las citaciones que me ha enviado el ministerio. Bueno, aquí hay varios elementos, ¿no? Voy a citar el segundo párrafo rápidamente. Quiero hacer mención de las razones de mi incomparecencia, la cual no obedece en absoluto al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución. Primer elemento, aquí se ha querido... Un elemento positivo que dentro de la carta él quiere colocar, reconocimiento de la majestad de la autoridad del Ministerio Público y del Fiscal General de la República, en este caso mi persona, como titular de la acción penal. Ya quiero saber su parecer, pero en un primer momento esto es completamente antitético a toda la matriz de opinión, a todo el trato que ha venido haciendo la oposición con la intención manifiesta de crear prácticamente un paraestado, con un ministerio público en el extranjero, con un Tribunal Supremo de Justicia en el extranjero. Aquí, primero que todo, se reconoce no solamente al Estado, no solamente al Ministerio Público, sino a usted como fiscal. Pero rápidamente. Y en el segundo párrafo dice, de un lado, sobre la falta de fundamento, la plataforma en la declaración que adjunto ha aclarado que no era mi responsabilidad la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de acta de escrutinio que recibieron nuestros testigos en las mesas de votación. Es decir, en dos párrafos. Él se excluye de un acto que él sabe fue al margen de la ley, delictivo, totalmente irrito, bufo, usurpador del poder, usurpador de la majestad en este caso el Consejo Nacional Electoral, del poder electoral. Él allí yo observo en tiempo real, como me lo pregunta, deslindes, dos grandes deslindes del sector que lo llevó a este callejón sin salida a él. Exactamente. Donde él se dejó, por todo lo que yo estoy viendo, analizando, utilizar, manipular. Le ofrecieron villas y castillos, tal vez le dijeron que la persona que lo tenía a él de candidato a afiche era algo así como que una mezcla de algo supraterrenal que iba a convocar trillones, millones de personas, cuando sabemos, y yo lo dije, que la Comisión Nacional de Primarias, donde estaba el director técnico, nada más y nada menos director técnico, Nelson Rampezar, y el propio Jesús María Casal, presidente de esa comisión, porque siempre voy a hablar de esa comisión porque fue el origen de esto, y la vicepresidenta expresaron, revelaron, particularmente Nelson Rampezar, que allí no fueron a votar por esta persona, por sus siglas conocidas como MCM, no fueron a votar por ella, ni se acercaron a los escasísimos menos de 100 locales que eran pequeñas, yo diría, intrincados sitios que no eran centros de votación, porque un centro de votación tiene una cualidad. Allí hay mesa, cédula, deme esto, deme lo otro, se transmite, se visualiza. Ellos amontonaron en pocos lugares del país, en muy pocos. Ellos dicen que 100, tal vez fueron menos,
un grupo de personas que llevaron y luego dijeron que habían supuestamente esta señora recibido 3 millones de votos. Después lo bajaron a 2,5 millones. No, entonces Nelson Rapesar dijo, yo calculo que fueron si acaso 500,000. Entonces, fíjate, una gente que fue capaz de hacer eso en la Comisión Nacional de Primarias para, según me dijo Jesús María Casal en las entrevistas, me lo dijo la vicepresidenta, me lo dijo el presidente Súmate. ¿Tú sabes cuál era el plan? Extorsionar y chantajear a la mesa de negociaciones para buscar a través de esa presión, chantaje y extorsión que habilitaran una persona que estaba su judice al margen de la ley y la colocaran de candidata. Algo jamás visto en la historia republicana, ¿no? Que tú utilices como atajo el tema electoral, constitucional y legal para generar este tipo de acción. Esa fue la primera etapa, la primera fase. Entonces, como esta persona estaba inhabilitada en razones de los delitos cometidos, asumió que era embajadora de un gobierno de facto al margen de la ley que usurpó funciones y que robó dinero en el exterior a un punto que está denunciado por el propio gobierno de Donald Trump. Voceros de Donald Trump han dicho que se robaron miles de millones de dólares entre Juan Guaidó y toda la camarilla que lo acompañó. Se robaron monómeros, Citgo, total y absolutamente corruptos de arriba abajo. De hecho, han salido muchísimas personas denunciando, entre ellos Carlos Prosperi, cuando se deslindó de todo ese grupo, él lo dijo, fue secretario de Acción Democrática, que eran miles de dólares que le daban a todos esos diputados cuya gestión ya es totalmente extinta, del 2015 al 2020, le siguen dando dinero robado al pueblo de Venezuela. Entonces, tenemos que ver este contexto de esta carta con todo lo que tú me mencionas, con esto que te hago de referente, porque como no lograron aquel objetivo, entonces buscaron a este señor que se prestó. El mundo Gonzalo Urriza se prestó a ese plan. Él pudo haber dicho no cuente conmigo. Él se prestó. Tal vez diciéndole, no, mira, es que tenemos 40 millones de votos. Como dijeron que en las primarias bufas esas, si asistieron, según cifras oficiales que tú verificas, no pasaron de 400,000. Pero ponte que el director técnico dijo 500,000. Oye, de ahí a decir que fueron 3 millones de personas. Entonces, ellos creyeron que iban a reeditar eso el fraude en la página web que montaron resultados.com, cantando fraude, porque ve que estaban del principio, dijeron que iba a haber fraude. Yo le hago una pregunta al Mundo González Urrutia. Si supuestamente, se le ha preguntado varias veces, iba a haber fraude, ¿por qué usted se inscribió? Porque usted colocó su rostro en varios boletones electorales. Porque usted hizo, entre comillas, una campaña que pudo haber durado un 1% de toda la campaña, porque lo que hacían era, si me permiten, levantar un afiche. Esta era la campaña. Levantaban el afiche de él y eso era una burla a su dignidad como ser humano. Pero bueno, él aceptó eso. A él nadie lo obligó. Entonces, eso tiene unas consecuencias. ¿Por qué? Porque si usted al final que acepta ser candidato y usted está inscrito y usted hace campaña y usted coloca sus testigos electorales y su tarjetón aparece en varias boletas y luego que usted acepta esas reglas, pierde, usted tiene que aceptar entonces también el final. O sea, y si no lo acepta, las consecuencias. Pero si no lo acepta, está el contencioso electoral. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.